Y hoy en día tenemos 6 pilares importantes, que es medicina general, pediatría, cardiología, genética, nutrición, neurohabilitación y acompañamiento psicofamiliar. Wow. Y ese fue un modelo integral porque es como a mí me hubiera gustado que mi hija hubiera sido atendida. Pero también lo que pude ver con todo esto cuando iba a Estados Unidos y que veía que había mucha información, que había mucha gente que ayudaba, mucho altruismo, fue a mí lo que me motivó. Dije, si a mí alguien decidió invertir en mí para que mi hija hoy esté viva, yo tengo que hacerlo esto en México. Que aparte, el voluntariado no solo es con los beneficiarios. Si tienen, por ejemplo, habilidades de diseño, bien recibidos. Si alguien sabe de redes, bien recibido. Si alguien sabe, por ejemplo, de cuestión administrativa y quiere hacer contable, bien recibido. Somos una empresa que requiere de todas las especialidades, pero que a veces tenemos recursos limitados, entonces necesitamos gente que desee aportarnos su tiempo, sus competencias y habilidades para hacer crecer esto. Hola amigos, bienvenidos a un nuevo episodio más de A Nadie Más Le Importa, un espacio donde hablamos sobre procesos, sobre proyectos, sobre personas. Y bueno, hoy tengo el honor y el agrado de tener a una invitada muy especial, fundadora y creadora de Fundación Kristen. ¿Cómo estás, Jackie Verdín? Sí, muy bien, David, muchas gracias. Muchas gracias a ti por venir y les contamos un poquito de qué se trata Fundación Kristen. Ayuda a niños con cardiopatías congénitas. Ya lleva más de 2 décadas en esto. Y antes de empezar y llegar al fondo, que es muy importante para todos los que no saben o los que desgraciadamente se enteran que sus hijos vienen con estos males, me gustaría empezar por el principio, Jackie. ¿Cómo fue tu infancia? ¿Cómo eras de niña? Ay, era un torbellino. ¿Dónde creciste? A ver, yo nací, voy a contar un poco de mi contexto. Claro. Aparentemente nací en León, Guanajuato. Eso es lo que indica el acta, pero ya después vamos a... Pero de niña me tocó vivir en Ezequiel Montes. Ok. Después viví en Tequisquiapan. Ok. Después me fui a Salvatierra, Guanajuato, a Celaya. Entonces, en esos lados ahora sí que siempre fui muy inquieta, muy sociable. Me encantaba hacer el ajonjolí de todos los moles. Entonces, sí tuve una infancia muy feliz. Ahora sí que me encantaba estar involucrada en todos los temas, pero hay algo que a los 40 años yo me entero que soy adoptada. Ok. Entonces, eso cambia un poco, a los 40 me cambia un poco todo lo que yo tenía como identidad. Se rompió, pero ya lo volví a reencontrar. Oye, Jackie, ¿creciste con hermanos o no? Sí, tengo una hermana con la que crecí. Ahora sí que nos llevábamos aparentemente 9 meses. De esas historias chistosas en las que tratan de empatar todo para que todo cuadre dentro de la figura familiar, pero bueno, ya después de mucho tiempo me entero de esa historia. A veces la verdad siempre sale, ¿no? No, yo fui la que la descubrí. Algo que tengo es que soy muy curiosa. Ok. Entonces, ahora sí que la curiosidad mató al gato. Oye, pues es bueno escuchar que tuviste una infancia feliz porque es uno de los pilares más importantes para cualquier ser humano. Ahora sí que tuve unos papás que me dieron todo, me dieron la libertad de ser quien soy, me quisieron como era, porque ahora sí que ellos me escogieron, porque pues no nací de ellos y sin embargo me dieron su amor incondicional, tal cual era. Y a mi papá, que ya está en el cielo, hace 3 días cumplió 3 años de muerto, lo extraño hasta como nada en el mundo, y él fue el que dijo, yo quiero que Jackie sea mi hija. Oye, ¿y crees que en esta infancia viste como este tipo de labor en tus papás? No. ¿No? Okay. En mi vida, ahora sí que yo, en donde crecí, nunca tuve contacto con la labor social. Ok. Pero yo siempre tuve la necesidad de querer ayudar. A mí me gustaba. Entonces yo era la que organizaba, cuando era niña, los convivios, las fiestas, las reuniones, y que si decían, ¿quién quiere hacer esto? Yo. ¿Quién quiere? Yo. Entonces yo para todo estaba dispuesta siempre a apoyar, a integrarme, a colaborar, pero esa era una esencia muy mía. Incluso yo creo que a mi mamá le causaba un poco de conflicto porque mi mamá es más retraída, y entonces el tipo de personalidad que yo tenía no era tan sencilla, porque aparte era muy chiquita,
Y yo convivía con los adultos. A mí siempre me gustó estar con adultos. Ok. Entonces yo podía convivir y platicar y entonces cuando vivía en Tequisquiapan, pues todo el pueblo me conocía. Entonces, y con las monjitas, porque iba a una escuela de monjitas, mis papás no sé por qué, de repente nos dejaban, cuando tenían que salir, como no había quien nos cuidara, con las monjitas. Pues buena idea. No, y ellas nos cuidaban y me la pasaba genial, solo que yo tenía restricción de pasar al comedor porque no paraba de hablar. Entonces a mí me mandaban a la cocina con la que se encargaba de hacer la comida porque no paraba de hablar. Entonces yo creo que eso ha sido algo que siempre he tenido, que he hablado demasiado. Pues es bueno también y a veces pues es como decir ya. Así soy, ahora sí que me gusta platicar, me gusta conocer gente y bueno, siempre he sido extrovertida. Solo tuve una etapa, por ejemplo, cuando nos fuimos a vivir a Salvatierra, fue una etapa no muy placentera para mí, porque Tequisquiapan sí me dicen, pues si eras de pueblo, sí, siempre he sido de pueblo, yo no niego, pero hay de pueblos a pueblos. Ahora sí, por ejemplo, cuando dice mi mamá que cuando llegamos a Ezequiel Montes, pues era algo muy, muy chiquito. Pero ahí pues era bebé, entonces realmente no me acuerdo. De Tequisquiapan me acuerdo donde tenía un montón de amigos, íbamos a nadar casi todo el día, porque en casi todas las casas había alberca. Entonces fue una infancia donde fui libre, fui feliz, me aceptaron como era y tenía una monjita que me decía la mandarina. ¿Quién sabe por qué? Porque era muy mandona, ¿verdad? Entonces, sí, yo si veía cosas que no me gustaban, pues no me importaba si eran adultos o no. Yo decía lo que me parecía injusto. Lo que sentías. Pero a veces eso pues me trajo consecuencias, ¿no? Porque no para todos los adultos era bien visto que un niño pues dijera la verdad. Y como mi papá siempre me dio la libertad de expresarme, entonces pues yo tenía el respaldo de mi papá y mamá, entonces siempre fui como se me dio la gana. Muy bien. Y cuando llegué a Salvatierra, pues encuentro con una sociedad más cerrada, donde el tipo de personalidad que yo tenía no era tan bien vista. Ok. Entonces, durante esos 6 años yo me volví introvertida. Ok, te adaptaste a Salvatierra. Tengo esa facilidad de que conforme está el contexto y el entorno, pues es como me comporto. Cuando puedo hablar, pues lo hago. Que si no, pues calladita me veo más bonita. Entonces, he aprendido a observar. Siempre he sido alguien que me gusta ver a los demás, ver cómo reaccionan y entender un poco el entorno y el contexto y a partir de ahí saber hasta dónde puedo moverme. Muy bien, Jackie, pues es una buena cualidad. Oye, Jackie, ¿y cuándo empieza Fundación Kristen? Pues mira, yo desde siempre quise ayudar. Entonces, cuando yo decidí casarme a los 18 años, porque fue una decisión propia, estabas muy chica. Sí, fue una decisión personal. Y bueno, me casé cuando estaba empezando el primer semestre de la carrera. Wow, ok. Entonces mi marido fue el que terminó de costearme toda mi carrera. Y mi papá me decía, no, es que no quiero que te cases porque no vas a tener una carrera. Te prometo que sí, papá. Y sí acabé, soy abogada de profesión. Y escogí la carrera de abogada porque yo quería ayudar. A mí se me decía que a través de la justicia podemos hacer un cambio radical. Yo creo que estaba en esa época de la juventud que sientes que puedes, un idealista, que puedes cambiar el mundo. Y bueno, acabo de estudiar leyes, empiezo un poco a ejercer, pero cuando estaba haciendo el servicio social tenía una compañera que era religiosa en la carrera, porque yo estudié en 3 escuelas diferentes porque como ya estaba casada, primero una parte en Celaya, después nos fuimos a vivir a Veracruz, estudié otra parte allá, después ya llegué a Querétaro y la terminé abierta. Okay. Ya cuando la terminé, mi hija ya tenía 2 años. Entonces, cuando estaba haciendo el servicio social, tenía una amiga religiosa en Celaya. Entonces empezamos a formar cooperativas con ella. Ella estaba en una parroquia donde ella ayudaba. Y en esa parroquia de Tierras Negras empezamos a formar como grupos de mujeres para hacer cooperativas. Y entonces, desde la parte legal nos ayudábamos a hacer como toda la estructura para formar las cooperativas, ayudarles a dar herramientas legales. Y ahí fue como que mi forma de ir ayudando. Ok. Ya, obviamente ya cuando acabó la carrera tenía mi hija, ya tenía 2 años. Empiezo a ejercer un poco y veo que el derecho no me llenaba. Cuando iba a los juzgados, como que no era lo mío y como que ese idealismo que tenía del derecho se veía desvirtuado. Y solo llevé un solo caso que fue de un divorcio. Ok.
que llegó a la parroquia. Entonces, después de eso, ya estaba embarazada de Kristen. Y bueno, mi idea siempre, yo dije, también quiero ser notaria. Era lo que quería hacer. No sé yo eso de ser notaria. Y entonces nace Kristen con una complejidad muy tremenda de corazón. Eso pues cambió todo mi panorama. Entonces dejé la abogacía, pero otra de mis pasiones siempre ha sido la medicina. Ok. Entonces decidí estudiar Derecho porque era lo que se adaptaba, porque yo quería casarme. Entonces no podía ser médico y estar casada porque no se compaginaban los tiempos. Entonces dije, pues voy a ser abogada. Eso se compagina un poco más. Entonces cuando llega Kristen, obviamente sí fue un impacto fuerte porque, pues como tú lo sabes que tú tienes un hijo, pues ¿qué esperamos de los hijos? Que sean sanos, ¿no? Y aparte, si siempre creciste en un entorno donde todos son sanos, pues tú no entiendes más allá problemas de salud. Y la verdad es ignorancia. Porque cuando estás en tu burbuja, pues todo es perfecto. Y entonces yo creo que sí le dije un día a Dios, le dije, pues, si me quieres mandar una prueba, pues aquí estoy. Y dije, vaya prueba. Dije, yo creo que no sabía qué prueba pedía y a lo que me iba a meter. Entonces, ¿cómo te enteras? De que nació Kristen con un problema de corazón hasta que nació. Mi embarazo fue normal. Lo único que me decía el que me hacía el ultrasonido, me decía, es que el bebé viene más chiquito. Es que tienes menos semanas de embarazo. ¿No? Es que tú estás mal. ¿No? Y bueno, no se percataron. Nace aquí en un hospital de Querétaro. Me la llevan al cuarto. Está toda la tarde ahí bien y pues todos muy felices por la llegada de Kristen. Y ese día me dice la enfermera, dice, ¿no quiere que nos llevemos a su bebé a dormir al cunero para que descanse? Y como yo en esa época dormía muchísimo, dije, no, pues sí lo agradecería para dormir bien. Se la llevan al cunero. No sé por qué esa vez me dieron una pastillita para dormir, porque yo en esa época no necesitaba pastilla para dormir. Hoy en día ya, pero en esa época no. Tenía 24 años, no sé por qué. Me dan mi pastilla para dormir y llega a las 12 de la noche el doctor. Y señora, entonces abro los ojos. Eso que no sabe ni quién es. Le digo, ¿y quién es usted? Soy el pediatra que recibió a su hija. Ah, ok, doctor. Ok, ¿qué pasó? Es que la niña trae un problema. Pues, ¿qué tiene? Es que tiene un problema en el corazón. Yo no me sentí como se me bajó la sangre de la cabeza a los pies. Le digo, ¿qué? Sí, está delicada y no sabemos qué tiene. Entonces, desde ahí fue, esa vez mi marido es piloto, entonces no pudo estar. Vio que nació Kristen y se fue de vuelo. Mi hermana fue la que se quedó a cuidar. Entonces le hablo a mi marido y le digo, oye, fíjate que me están diciendo que Kristen está mal, está morada, que algo tiene en el corazón. Y me dice, ¿qué? ¿Cómo? No entiendo. No entiendo. Le digo, yo siempre creí que los problemas de corazón eran en adultos, no en niños. Bueno, pues pasa el día siguiente, entonces me dicen, aquí en esa época, cuando nació Kristen, que fue en el 2001, no había cardiólogos pediatras, solo había cardiólogos de adultos. Al día siguiente se la lleva a un cardiólogo de adultos, le hace un estudio y dice, por el estudio veo que no tiene arteria pulmonar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? La verdad nunca me había percatado de cómo era un corazón, cómo funcionaba. La verdad damos todos por sentado que como es una maquinaria tan perfecta el cuerpo humano y que Dios se encarga de dárnosla al 100, realmente nunca investigamos ni cómo funcionan cada órgano, de cómo se comprometen uno con el otro, de qué es lo que sucede más allá. Entonces ahí fue de que, ok, tiene un problema de corazón. Empecé a investigar cómo funciona un corazón, qué era lo que podía faltar. Empecé a ver dónde estaba lo que faltaba, porque la arteria pulmonar es la que se encarga de llevar la sangre no oxigenada a los pulmones. Y de ahí, esa misma, a través de otras venas, la regresan ya oxigenada. Entonces, solo mi hija tenía la aorta y 3 ramitas al lado del pulmón derecho y 2 del lado del pulmón izquierdo. Era lo que había para oxigenar. ¿Cómo le hizo? Me queda claro que Dios hace perfecto el cuerpo porque se fue adaptando su cuerpo para poder sobrevivir. Entonces me dicen, después de esto estábamos buscando alternativas de qué hacer, ¿no? Entonces, aquí en Querétaro, lo único que le podían hacer para saber realmente cuál era su diagnóstico era un cateterismo. Y aquí no se hacía en Querétaro.
Entonces estábamos buscando opciones de dónde ir. Si irnos al IMSS, porque entonces tuve que irla a dar de alta. Primero registrarla, que fue todo un triunfo porque no me aceptaba el registro civil que se llamara Kristen, porque era un nombre raro. Entonces tuve que llevar el libro de donde lo saqué, tuve que firmar una carta responsiva. Wow. de que el nombre, porque aparte Kristen es Cristóbal que lleva a Cristo, entonces que era un nombre de varón, no de mujer, entonces que tenía que ponerle un nombre cristiano. Entonces mi marido dijo, póngale María, Kristen María. Entonces incluso fueron a registrarla a la casa porque yo no podía salir con ella. Entonces me hicieron firmar una carta responsiva. Dije, sí, si ya no le gusta el nombre, ya cuando sea adulta que se lo cambie. Qué bárbaro. Entonces, Esto fue en el 2001. Qué horror. Aparte, yo soy católica, entonces previo a eso yo fui a pedir pues que me dieran una bendición antes de que naciera mi bebé. El padre no me la quiso dar que porque ya no tenía tiempo. Entonces dije, qué elegancia. Qué elegancia. Entonces, bueno, se fue complicando la cosa. Pues dije, tengo un tío sacerdote. Le dije, oye, tío, ¿qué hago? Pues, tú bautízala en tu casa de emergencia. Yo ya me dijo, ¿cómo? La bautizamos en mi casa porque la cosa se estaba poniendo complicada. Estuvo la primera semana en mi casa y entonces me dan datos de alarma. Tienes que tener cuidado de que no se ponga muy morada. De que si las fosas nasales empiezan a aletear de más, cuidado. Que si se empieza a sumir aquí si te fijas un niño cuando respira no se sume de más. Uh-huh. Si se sume entonces trae algo grave. Entonces yo me acuerdo que dormía con una lámpara prendida viéndola así. Y Kristen, por el problema tan serio de corazón que tenía, dormía mucho. Entonces era un bebé que se la pasaba dormida. Pero al 10º día, desde que empezó, la mañana empezó, llore y llore y llore todo el día. Entonces, voy con el pediatra, le digo, la bebé no para de llorar. No, pues es que se ve normal. Es que pues sí, trae un problema de corazón. No habíamos encontrado todavía cita en el IMSS. Estábamos buscando quien nos agilizara. Tengo otro tío pediatra en Irapuato que él me ayudó a conseguir una cita en México con un conocido, pero todavía no era la fecha. Entonces empezó llore y llore y el pediatra me dice, no, bueno, vele a hacer una placa de tórax para ver si en la placa de tórax lo que ven es si el corazón no está grande, que es lo que le llaman cardiomegalia, para saber un poco si está medio descompensado. Pues ven la placa, la ven, pues dice, se ve normal. Eso fui a mediodía. Seguía llore y llore y llore y llore. Vuelvo a las 7 de la noche. No, pues está normal. Me la llevo a mi casa. No paró de llorar. Le hablo en la madrugada al pediatra. Doctor, no para de llorar. Me recibió en su casa en la madrugada con mi esposo. Pues me dice, es que no sé qué tengo. Me regreso a mi casa. No paraba de llorar. Le dije, a las 6 de la mañana le dije, a ver, mi bebé tiene 24 horas llorando. No sé qué tiene. Dijo, ok, tráetela al hospital, la internamos. Ahí ya llegó todo un equipo y como a las 3, 4 horas de haber llegado, entra en un paro respiratorio. Y entonces ahí cuando me dicen, pues yo creo que tu bebé no va a resistir. Y ahí es la única vez que he visto a mi marido llorar. Me acuerdo que nos fuimos al estacionamiento del carro y nos tomamos de la mano y no sabíamos qué hacer. Él es piloto, en ese entonces trabajaba para una familia con muchos recursos económicos. Su patrón se enteró de qué era lo que estaba pasando a través de un compañero de él y le habló y le dijo, oye Ernesto, ¿por qué no me dijiste que tu hija está enferma? Pues es que no sabía, ahora sí que me daba pena, ¿no? Su patrón se encargó, dijo, no te preocupes, yo ahorita te ayudo. Habló con sus contactos, dijo, te esperan, ya conseguí quien vaya a atender a tu hija. Mañana van por ella para trasladarla a México. Ya está todo un grupo médico que la va a atender. De allí fue toda, el doctor me decía, es que no te la lleves. Le dije, es que tú aquí no sabes qué tiene. Aquí se va a morir. Entonces, para que llegara la ambulancia fue esperar como 12 horas a que llegara la ambulancia, porque no era cualquier ambulancia. Pues no. Venían de México, vino un intensivista, y ya cuando llegó el doctor me dice, ¿te quieres venir conmigo en la ambulancia? Dije, no, porque no sabía. Y aparte yo tenía otra hija, mi hija Gretel tenía 3 años, entonces me acuerdo
que nos fuimos mis papás, mi esposo, mi hija y yo detrás de la ambulancia, siguiéndola, cuando veíamos que los doctores se paraban ahí en el camino, en la carretera, que veíamos que se paraban, decíamos, Dios mío, Dios mío. Llegamos a un hospital privado, teníamos un seguro de gastos médicos limitado, que sirvió para nada más el internamiento de allá. Entonces ya le empiezan a analizar, llega un grupo muy grande de especialistas y sí, el intensivista me dijo, no sé si pase la noche tu hija, viene en un estado crítico. Como no nació en ese hospital, entró a la terapia intensiva de adultos, entonces eso tenía la ventaja de poder yo entrar las 24 horas. Si hubiera nacido en ese hospital y los dejan como en cunero de terapia intensiva, solo por horas. Entonces esa fue la única ventaja. Entonces yo podía entrar 24 horas al día, las horas que quisiera. Ahí empiezan a descubrir qué era lo que tenía. Llegó ya con un cuadro de neumonía muy, muy severo. Entonces ni siquiera podían hacerle el cateterismo porque estaba sumamente grave. Entonces el someterle a un procedimiento la comprometía más. Entonces tuvimos que esperar casi un mes. Aparte llegamos un 12 de diciembre. Y cuando te enfermas en épocas de festejos navideños, Día de la Madre, Día del Padre, fiestas patrias, Semana Santa, híjoles. Complicado porque no encuentras doctores. Pero bueno, por fin se formó el grupo médico, pasamos más de un mes ahí en lo que ella se estabilizara, le hacen el cateterismo y bueno, se confirma el diagnóstico que nos habían dicho aquí, que no tenía arteria pulmonar, y entonces pues tenía que someterse a una cirugía paliativa para reconstruir de manera artificial esa arteria. Entonces, bueno, en México no se había hecho esa cirugía. Entonces lo que me proponían aquí era algo así muy raro de lo operamos primero de un lado, luego lo operamos del otro. Sonaba así como un rompecabezas que me le iban a destazar. Entonces yo tengo una prima en Filadelfia, le platico cómo está. Ella se movió porque ahí está el mejor hospital de niños en Estados Unidos, curiosamente. Entonces ella me dice, a ver, no sé cómo conseguí, habla con esta doctora, es argentina, habla español. Entonces yo le hablo, ya le explico todo el caso y me dice, pues sí te la podemos recibir, pero hasta después de enero, porque ahorita son días holidays. Sí, era Navidad, Año Nuevo. Dijo, yo me voy a Argentina, no hay quien te atienda. Yo así desesperada, me dijo, aparte necesita ganar peso. Pesó 3 kilos 150, había bajado a 2,600. Entonces dice, no la podemos operar así, necesitamos que salga del proceso de neumonía, 2, que suba de peso para poderla trasladar. Entonces empezamos a hacer como toda la dinámica y cómo le vamos a hacer, porque pues, prácticamente el seguro nos sirvió nada más para tenerla mitad de diciembre a enero y nos fuimos el 5 de febrero a Filadelfia. Entonces fue un periodo muy corto en el que nos gastamos, en ese entonces era $1,000,000 lo del seguro, se fue nada más en ese internamiento. Y bueno, empezar a ver las negociaciones de cómo nos íbamos a Filadelfia, cuánto nos iba a costar. Claro. En ese entonces había manera de que hacían como paquetes. Te damos un paquete, en ese entonces creo que eran como 450,000 pesos mexicanos, pero no importaba si era un día, si eran 2 días y todo lo que le tenía que hacer. Dinero que no teníamos, claro. Pero pues el patrón de mi marido dijo, yo pago la cirugía. Nos manda por adelantado el dinero, nos manda en su avión privado con un montón de médicos para poder llegar a Filadelfia. Me estás contando una historia de película, Jackie. Sí, así es, literal. Y cómo todo está conectado. O sea, me estás platicando un guión. Bueno, sí. Pues así es mi vida, yo creo que... sí. Así es mi vida de película. Entonces ya llegamos a Estados Unidos, a Filadelfia. Mi marido iba piloteando. Obviamente llevaba un suplente porque mi marido se iba a quedar allá. Y curiosamente llevábamos como 3, 4 médicos con un montón de equipamiento por lo que se pudiera ofrecer en el camino. Claro. Mi marido es súper bueno para ubicarse porque llegamos, bajamos del avión con todo el equipamiento. Allá estaba esperando, no pudimos rentar ambulancia porque no sé, cuestiones, no sé, el chiste es que rentamos una camioneta
Y mi marido así en un 2x3 llegó y le digo, ¿ya conocías? No. Así como intuitivo llegamos al hospital, entregan a la niña, ya los médicos se regresan y bueno, pues empieza todos los estudios que hay que hacerle. La preparación. La preparación, llega a terapia intensiva. Llegamos un 5 de febrero. Y en ese proceso me imagino que estaban trabajando lo de subir de peso, la neumonía se ya fue. La neumonía había cedido, Okay. había subido de peso. Estuvimos 2 meses, ¿qué fue? Diciembre, enero. Sí, como 2 meses, casi 2 meses en la Ciudad de México en lo que se estabilizaba. Llegamos a Filadelfia, le iban a someter el 8 de febrero a cirugía y ya estaba lista cuando nos hablan que se tiene que cancelar. Que porque habían encontrado el cirujano, cuando analiza otra vez todos los estudios, observa que algo había en el pulmón que no se habían percatado. Entonces, que no podían hacer ese día la cirugía hasta que no tuvieran el diagnóstico completo. Y otra cosa, curiosamente, la cardióloga que la recibe allá había sido compañera del cardiólogo que la atendía acá. Entonces, fue como una sincronía donde realmente sí, yo le pedí la prueba a Dios y un día mi marido me dijo, ¿y yo en qué momento me preguntaste si yo quería esa prueba? Le dije, pues venimos en paquete y venimos en combo. Entonces, ya estás aquí. Ya estás aquí. Me queda claro que Dios puso todo para que esto pudiera ir sucediendo de esa manera. Ya cuando analizan el caso, encuentran que ella también trae una malformación en el pulmón. Trae enfisema congénito de pulmón izquierdo. Entonces, todo esto congénito. Todo congénito. Entonces se programa la cirugía para el 12 de febrero. Fue una cirugía sumamente larga. Duró, yo creo que unas 14, 15 horas. Ok. Porque hicieron toda la reparación. Aparte, el corazón es del tamaño de nuestro puño. Imagínate el de un bebé. Es un corazoncito. ¿Y cuántos meses tenía? 2 meses. No, bueno. 2 meses tenía. Pero aparte chiquita, delgadita. Entonces, un corazoncito. Ahí le repararon. Para decírtelo así de modo muy claro para que todos entendamos sin meternos en términos médicos, hicieron de manera artificial esa arteria pulmonar con tejido bovino. Okay. Y entonces las ramitas que venían de la arteria pulmonar las cortaron y las unieron a ese tubo, que se llama un tubo valvulado. La arteria pulmonar tiene una forma de T. Es así, la T arriba y baja. Entonces fue lo que hicieron y esas partes de la arteria la conectaron ahí. Para que entonces ahora sí el corazón pudiera hacer la función correctamente como debía de oxigenar la sangre. Obviamente esas arterias tan pequeñitas que tenía de la aorta, pues eran sumamente pequeñas. Entonces después de la cirugía estuvimos cada 3 meses yendo a cateterismos para ir dilatando esas arterias, para permitir que crecieran y el flujo pulmonar fuera mejorando. Entonces, después de la cirugía, me acuerdo que duró mucho tiempo, pero cuando vimos salir al cirujano, es un doctor muy serio, el doctor Thomas Spray sale serio, pero cuando nos ve, sale con una sonrisa y dijimos, ya lo hicimos. Entonces... No, después de 14 horas, sí, o sea... así pero aparte nos iban diciendo cada hora... ¿Qué les dijeron antes de entrar a la cirugía? Me imagino que los advirtieron que... claro, era todo el riesgo. Nos hicieron firmar muchas responsivas. ¿Qué probabilidad había de éxito? 50-50. Bueno, no estaba tan, ok. La realidad de ese hospital es un... Por eso llegamos a ese hospital, es de los mejores, donde más experiencia tienen y donde casos similares los atienden de manera frecuente. En Filadelfia. Sí, en Filadelfia. Es bueno saberlo. Entonces, bueno, nos iban informando cada hora cómo era la situación. No hubo mayor complicación. Quitaron la parte del pulmón, repararon todo. Y bueno, ya nos dijeron cómo teníamos que estar yendo cada 3 meses para ir mejorando toda la cuestión de la vasculatura y la cuestión del flujo pulmonar, porque pues sí estaba muy disminuido y pues todos los retos que íbamos a tener. Realmente en el hospital allá duramos, a mí me sorprendió, porque a los 4 días me dicen, yo te puedo decir, yo, ¿qué? ¿Cómo? Sí, ya. Algo que sí le sucedió fue que dentro de la cirugía le dañaron una cuerda bucal. Entonces yo me acuerdo que estuvo entubada y aparte es un bebé, cuando sale después de cirugía, es impresionante, salen como con de 13 a 15 medicamentos llenos de tubos. Ay, no.
porque hay que drenar todo lo que trabajaron y que salga toda la sangre que se quedó ahí. Entonces tenía conectado tubos por donde quiera y aparte estaba entubada. Cuando le extuban, pues ya le quitan y yo veía que todos los bebés lloraban. Entonces yo un día estaba leyendo al lado de su cunita y la veo que estaba roja. Me percato que mi hija no emitía sonido. Entonces le digo a la doctora, oiga, a ver, todos los bebés lloran. ¿La mía qué le pasó? Otra vez a pruebas. Estaba como en mute. Sí, como en mute. Literal, le lastimaron la cuerda vocal, entonces no emitía sonido. O sea, pasaba toda la parte física, pero no esa última parte. No se alcanzaba a oír nada. Entonces tenía una lesión. Entonces le digo, ¿qué va a pasar? Me dijo, hay que esperar 6 meses. Si de plano después de 6 meses no, vemos qué hacer. Ahora el lío era cómo descubrir cuando mi bebé quería llorar, quería comer, sí, tenía que cambiarla. Entonces aprendí a conocerla también. Así, yo estaba pegada a ella. Durmió conmigo hasta los 12 años pegada a mí. Qué afortunada eres, Kristen. Ahora sí que durmió pegada y entonces yo revisándola y yo así entre dormida y nada más viendo que estuviera bien. Y bueno, ya después de esos 4 días, pues mi prima dice, vámonos a un parque. Y yo, pero está nevando. Sí, no hay problema. Y aquí, bueno, en México los tapamos, ya ves que el niño que no le dé el viento y los tapamos. Tráete tu chaleco. Y no, pero aparte la cobija. Y me dicen en Estados Unidos, yo no sé, ustedes los mexicanos quieren ahogar a sus hijos. Eso está prohibido. Entonces me acuerdo que salió Kristen con un gorrito. Me dijo, lo único que tiene que traer tapado es la cabeza, las orejitas y todo el cuerpecito. La cara va descubierta. Y la saqué así con el bambineto. Y aparte también en esa época en lo que estuvimos en el hospital nos consiguieron alojamiento. Los McDonald's, aunque no nos gustan a veces sus hamburguesas, sí tienen una gran labor social. Que en Estados Unidos tienen casas para papás. Cuando sus hijos están enfermos en el hospital, nos alojan. Y entonces en Filadelfia fue la primera casa para los papás, porque antes los papás dormían en los pasillos. Dormían donde pudieran. Pues sí, y a un doctor le dolía tanto ver esa situación que fue cuando decidieron a través de los McDonald's, con muchas de partes de las ganancias y donativos de personas privadas y de empresas, hacer esas grandes casas. Y esa fue la primera. Entonces ahí nos alojamos pues, durante 2-3 semanas. Entonces nos acompañaban, nos apapachaban. Era como un hotel. O sea que Filadelfia tiene muy buenos recuerdos para ti. Sí, pero la historia no acaba. Ya ahorita te voy a platicar, porque curiosamente el hospital está al lado de la Universidad de Pensilvania. Okay. Entonces yo diario pasaba. Decía, ay, qué bonita escuela. La verdad, ignorante, no sabía si era buena, si era mala escuela, pero yo decía, ¿cómo me hubiera gustado venir a esta escuela? Pero yo diario pasaba por ahí y me sentía como una alumna más. Pero ahorita te voy a explicar por qué después tuvo más eco en la vida de mi familia. Ya después de eso estuvimos regresando a Filadelfia. Al principio era cada 3 meses. Al año Kristen vuelve otra vez a otro cateterismo, pero aparte ella tenía un reflujo espantoso, entonces se la pasaba vomitando todo y al año pesaba 6 kilos. Estaba chiquitita, no subía de peso, el corazón siempre descompensado. Kristen sudaba así. Estaba invierno y bañada en sudor, porque cuando un niño está descompensado cardíacamente, sudan bárbaramente y no puede subir de peso y talla, y el vómito no le ayudaba. Entonces estábamos tan desesperados que decidieron ponerle un tubo para que la alimentara, que se llama... ahorita me acuerdo del nombre. Es una manguerita, gastrostomía, a través para que el alimento llegara directamente al estómago y que no pasara por el esófago, porque el corazón estaba que latía tanto, cuando quería pasar lo regresaba. Entonces, alimentarle era un triunfo. Había tomado 3 onzas, así. Y no se me olvidó platicarte, cuando estaba en México, como no podía succionar, para poder alimentarla, tomaba en una jeringa de 10 mililitros, le ponía una mamila y yo con la mamila iba empujándole el chorrito de leche para que ella nada más lo deglutiera. Wow. Y un triunfo, que se tomara 3 onzas para que a los 10 minutos lo vomitara todo, era así de chin. Todo lo que me tardé en alimentarla se fue. Toda una odisea. Entonces decidimos ponerle ese tubo.
Le hicieron el cateterismo, todo muy bien. En esa ocasión le decía a mis papás, no, vamos, acompáñenos. Después de ahí nos damos una paseada a Nueva York. Pues mis papás bien contentos, era la primera vez que salían al extranjero. Ya nos la dan de alta. En el camino llegamos ya a Nueva York porque íbamos a estar unos días ahí. Y a la hora que llego a cambiarle a Kristen el pañal, oh Dios, una hemorragia. El pañal era sangre. Entonces de ahí mandaron una ambulancia que nos llevaron a un hospital ahí cercano estábamos, creo que era cerca del John F. Kennedy. Newark, ya salí, en New Jersey. Entonces de ahí nos llevaron a un hospital ahí cercano. La hemoglobina la traía por los suelos, pero no podían canalizarla. Llore y llore Kristen, mi marido desesperado, mis papás en el hotel con mi otra hija. Entonces, no sé por qué, ese día la doctora antes de salir me dio su número personal. Nunca más lo he vuelto a tener. Ese día me queda claro que Dios me lo dio. Le habló, doctora, pasó esto con Kristen. Me dice, tráetela de nuevo a Filadelfia. Son 2 horas. Entonces, le dijimos al hospital, nos vamos. Es que si se la llevan es bajo su responsabilidad. No me importa. Mi marido firmó la responsiva. Otra vez, irnos a Filadelfia y llegar al hospital. Le hicieron un montón de estudios. Y el problema fue que cuando le pusieron la gastrostomía, le laceraron como una arteria, una vena, algo, y un sangrado. Entonces nos pasamos toda una semana, la transfundieron varias veces hasta que se recuperó. Nos tocó el Día de Gracias allá y era el día de su cumpleaños cuando cumplía el año. Entonces era la niña pavo esa vez. Entonces, dentro de todo lo que nos pasaba, pues nosotros lo tomábamos como... No sé, a veces dice mi mamá, es que eres muy chistosa tú, dice, como que ves las cosas como la tragedia y tratas de verlo tan positivo y que no pasa nada. Y entonces la fiesta del Día de Gracias, y aparte en el Hospital de Niños de Filadelfia había una sala de juegos tan extraordinaria que mi hija, cuando iba a la grande, ella no sentía que iba al hospital ni que íbamos con su hermana que estaba grave, era a un recreo y se la pasaba extraordinario. Entonces mis vacaciones eran ir a Filadelfia al hospital y pasear un día en Nueva York. Y se acabó, pero esas eran mis vacaciones. Obviamente, conforme iban creciendo, Kristen le hicimos, yo creo que más de 11 cateterismos. Tiene muchos stents. Y aparte, después de eso, ella, los primeros 12 años de su vida, tuvo múltiples neumonías. Entonces, yo aquí me la pasaba. Mira, muchos médicos que ya son de los pediatras ya más antiguos, no de los jovencitos, conocen a Kristen porque pasé por el hospital, todos los privados, para no hacerle promoción a ninguno. Me conocían todas las enfermeras y me iba cambiando de hospital en hospital porque pues, ya era tanto que me aburría de uno, me iba a otro, porque me la pasaba de 15 días a 3 semanas en el hospital, cada mes. Salí una semana y volví a regresar porque estaba enferma. Así fueron los primeros 12 años de Kristen. Entonces, yo con una niña más grande de 3 años... ¿Cómo funcionaba eso? No, nos mudábamos al hospital. Ok. Todos vivíamos en el hospital. ¿Y para ir a la escuela, por ejemplo? Se quedaba, grande. Por ejemplo, mi marido, pues ahora sí que nunca se rajó. Ahora sí que bien trabajador, ahora sí que él salía a trabajar. Me decía, es que tengo que ir a traer la chuleta. Pues ándale, mi amor, súbase al avión a traer la chuleta. Me apoyaban mucho mis papás. Y entonces mi papá o mi mamá se quedaban con Kristen y yo llevaba a Gretel a la escuela. Ok. Y ya íbamos de regreso. Y aparte, en la escuela en la que estaba, que después se hizo mi comadre la dueña y en paz descanse, lamentablemente falleció en diciembre, que fue otra madre para mí, cuidaba a mi otra hija. Cuando yo no podía ir a la escuela, ella se la llevaba a su casa para yo quedarme con Kristen. Porque fueron 12 años de estar entrando, saliendo. Y la última de Kristen fue cuando le dio meningitis y encefalitis. Sí se puso sumamente grave. ¿Qué edad tenía? 12. Hace 10 años. Sumamente grave. Esa vez sí, en algún momento sí murió. La tuvieron que reanimar. Pero después le vino una descompensación cardíaca y duramos 3 meses en el hospital. Después de eso, duró 10 años. Dios me favoreció y me bendijo con 10 años de salud. No volví a tomar medicamentos, no volvimos a ir a hospitales.
Y la última prueba fue ahorita en enero, donde volvimos a recordar esas historias del pasado. Pero pues siempre hemos salido adelante. Ahora sí que los médicos han sido ángeles. Mi familia siempre ha sido pues un gran apoyo. Mi papá lamentablemente ya se fue, pero mi papá siempre estuvo pegado conmigo, abrazo partido, que si teníamos que ir a México a ver doctores, que si teníamos que ir aquí a los hospitales, mi mamá también apoyándome. Entonces, y mi marido no podía estar como él quisiera, porque pues alguien tenía que traer dinero para esos bombazos económicos. Me queda claro que siempre Dios me ha dado mucha abundancia y prosperidad, porque he podido sacar todos los gastos, porque para esas complicaciones se necesita dinero. Soy clase media, pero mi marido, no sé, es un mago para el dinero, porque hacía que se transformara y Dios nos mandaba lo que necesitábamos en el momento justo para poder sacar a Kristen adelante. Y bueno, con Gretel era estarla cuidando, estar al pendiente de ella, porque era una niña pequeña, que ella entendiera que su hermana estaba enferma y nada más me decía, mamá, ¿por qué no tenemos una vida normal? Le digo, es que esta es nuestra vida. Así nos tocó. Entonces, porque ella desayunaba en la cocina del hospital y siempre conté con gente maravillosa que en los hospitales siempre se levantaban más temprano para darle a desayunar y poderla llevar a la escuela. Entonces esa fue nuestra vida en nuestros primeros 12 años. Después Gretel ya crece y curiosamente se va a Filadelfia. De todas las opciones que tuvo para escoger, ¿dónde estudia? En esa universidad que estaba al lado. En esa maravillosa universidad. Sí, en la Universidad de Pensilvania. Estaba en dos, en esa y en Bryn Mawr, en las dos. Y ya después ella se hizo voluntaria de la casa Ronald McDonald House, donde fuimos nosotros. Cuando llegó les dijo, es que yo quiero ser voluntaria. ¿Por qué? Porque yo de niña aquí estuve. Y cuando mi hermana estaba enferma, aquí era donde yo me divertí. Y donde aquí la magia surgía para que yo no me enterara de todo lo que estaba pasando. Todo está conectado. Y le dijeron, a ver, no es cierto, mándanos fotos. Le mandamos fotos y dijo, aquí estoy. Entonces mi hija estuvo 4 años en Filadelfia. Entonces para mí Filadelfia fue la puerta que nos hizo pues tener a Kristen. También el patrón de mi marido, un ser extraordinario que le agradezco infinitamente su ayuda, porque sin él no nos ayudó nos ayudó muchas veces. A Dios, a mi familia. Tu red de apoyo. Mi marido que nunca se rindió, porque yo a veces lo veía el pobre desesperado, porque eran unos bombazos económicos que a los 30 años, que fue cuando nació Kristen, estaba con una ansiedad, con una angustia que se mareaba, que el pobre yo sentía que se me iba a colapsar. Hasta que encontró, como a través de los caballos, ir a montar, como sacar toda esa energía. Y yo donde saqué todo eso fue a través de Fundación Kristen. Sí, cada uno de ustedes, de su sistema familiar, tuvo que lidiar de diferente manera con este proceso tan difícil y duro. Y cada quien lo vivimos desde diferente manera. Obviamente sí, cuando crecen Kristen y Gretel y se hacen adultas, que son conscientes de lo que pasa, tuvimos que sanar muchas cosas por las percepciones que cada quien tenía. Claro. Porque una era la percepción de mi esposo, otra era la mía, nosotros como adultos, de mis hijas ya adultos, pero cómo lo vivieron de niñas, una estando enferma y otra siendo siempre la hermana que la acompañaba. Sí, y en general todos ustedes vivían en un estado de alerta constante, que es súper estresante, que es desgastante, sí. La parte económica, las dinámicas, es tremendo. Vivimos, pues siempre hemos vivido en estrés. Cuando me dicen, ¿y ustedes tienen estrés? Ay, le digo, sí, es como... ¿De qué nivel de estrés? ¿De qué nivel estamos? Le digo, sí, es parte de mí. Luego, al grado que cuando me relajo, me duele el cuerpo, digo. Sí, claro. Entonces sí, siempre he estado en un grado de estrés máximo. Pero también lo que pude ver con todo esto cuando iba a Estados Unidos y que veía que había mucha información, que había mucha gente que ayudaba, mucho altruismo, fue a mí lo que me motivó. Dije, si a mí alguien decidió invertir en mí para que mi hija hoy esté viva, yo tengo que hacerlo esto en México. Obviamente no he podido llegar a los niveles en los que lo viví en Estados Unidos porque el recurso era
yo diría hasta inagotable, porque era un hospital extraordinario donde había muchos voluntarios que nos apoyaban de diferentes formas. Había mucha contención, cosa que veía aquí en México que era muy diferente, y no es lo mismo estar en un hospital privado que estar en un hospital público. Y yo veía lo que pasaban las familias aquí, entonces por eso decidí formar Fundación Kristen. ¿Esto fue en el año? 2008. Kristen tenía ya 6 años. No pude al inicio porque mi vida era un caos. Claro. Pero yo desde que regresé dije, yo voy a hacer algo. ¿Cómo? No lo sé. Y lo primero que hice fue, pues, como abogada, hice mi acta constitutiva. Yo la redacté como pude. Obviamente tenía errores porque no sabía cómo funcionaba una asociación civil ni que era donataria, y el notario tampoco me hizo observaciones. Entonces, bueno, tuve que modificar varias veces las actas hasta que quedó como debía de ser para poder recibir los apoyos. Y cuando empecé dije, bueno, quiero ayudar, pero ¿Cómo se le hace? Entonces yo intuitivamente me fui a sentar afuera del Hospital del Niño y la Mujer, de consulta externa. En ese entonces estaba el doctor Chaparro, que en paz descanse, que también le mando un abrazo hasta el cielo, ese doctor, porque con él empecé este proyecto. Él era cardiópata de nacimiento, queretano, pero lamentablemente falleció en el 2019 por un problema de corazón. Y me sentaba fuera de su consultorio y le dije, oiga, doctor, pues yo quiero hacer esto, pero no sé. Pues tú siéntate aquí afuera y aquí a ver qué dicen los papás. Entonces salían de la consulta y yo tenía mi hojita, entonces decía, ¿qué necesita usted? Pues yo necesito medicamento. Yo necesito irme a México. Yo necesito un ecocardiograma. Entonces ya después de muchos años y de muchos cursos, eso se llama diagnóstico situacional. Pero yo lo hice de manera intuitiva. Entonces a partir de ahí empecé a ver cómo podía ayudar, quién se iba uniendo, cómo me ayudaban. Y de ahí fueron surgiendo varias personas que fue encontrando en el camino para ir trabajando poco a poco. En el 2010 es cuando encuentro el primer financiamiento para Fundación Kristen a través del Fideicomiso por los Niños de México de Santander, y fue la primera vez que participé en una convocatoria gubernamental. Y de ahí fue como empezó a surgir pues todo lo que hemos hecho en Fundación Fueron las Kristen. bases del sistema, me imagino que siguen perfeccionando y que aparte, conoces más ya. Y me metí un curso de 6 meses para entender qué era una organización, cómo funcionaban, cómo se presentaban proyectos, porque la primera vez que presenté un proyecto, confieso, me pusieron cuál va a ser el impacto del proyecto. Y yo entendí, yo en mi mente impacto era golpe, algo malo, yo le puse ninguno. Entonces obviamente no recibí el apoyo, ¿verdad? Ya después de mucho estar aprendiendo, llevo 16 años profesionalizándome, yendo a un montón de cursos, porque había que presentarlos en un formato que se llama marco lógico. Cuando lo vi dije, y esto nunca me lo enseñaron. Desde cómo redactar, cómo presentar objetivos, metas, los indicadores, los procesos, medios de verificación. Y yo dije, a ver, yo soy abogada y esto es medicina, y entonces ¿cómo compagino? Se me hacía, voy a decir alguna mentada de madre todo esto, pero poco a poco fui aprendiendo. Y durante muchos años me ha tocado hacer proyectos a mí. Muchos de los procesos pues los he implementado yo. Ahorita estamos ya sistematizando todo para poder hacer la transición y hacer que Fundación Kristen crezca más de lo que hemos hecho a lo largo de 16 años. Ahora sí que puedo sentirme orgullosa de que pude favorecer a más de 6,500 familias en diferentes proyectos, porque no solo, también después estuve involucrada en el proyecto de cirugía fetal endoscópica. Entonces, soy muy curiosa, muy metiche, entonces andaba metida en donde me dan oportunidad de ayudar. Entonces, ¿cuáles son los alcances hoy en día de cuando empezaste que tiene la fundación? En el aspecto, yo leí en la página que están haciendo ya cirugías ya desde el feto, exactamente. Mira, empezamos primero. Hicimos campañas de cirugía cardíaca aquí en Querétaro, en alianza con otras fundaciones. Después hicimos muchas campañas de diagnóstico en lo que fue todo el estado de Querétaro. Incluimos algunos municipios de otros estados, de Guanajuato, de Michoacán, del Estado de México, de Hidalgo, San Luis Potosí, que son cercanos, pero que venían al estado de Querétaro. En el proyecto de cirugía fetal hicimos 400 cirugías. En ese proyecto íbamos en alianza con el Hospital del Niño y la Mujer, Secretaría de Salud y el doctor Rogelio Cruz. Lamentablemente ese proyecto, por cuestión de pandemia, ya no se pudo realizar, se volvió privado, y el doctor Cruz ya lo hace de manera privada en Guadalajara.
él tiene ya su propia fundación, entonces nosotros dejamos ya de participar, pero seguimos con todo el proyecto de cardiopatía y también nos empezamos a incursionar en la detección de preeclampsia. Ok. Porque también vimos que la preeclampsia es una causa de que un niño nazca de manera prematura y un niño prematuro trae problemas de corazón. Y la prematurez, aunado a eso, bajo peso y talla. Ok. Entonces, a raíz de todo eso, a partir de la pandemia, ya siempre no teníamos más que una oficina, instalaciones donde íbamos a atender. Y fue ahí cuando, después de la pandemia, necesitamos un lugar seguro donde poder ofrecer una atención integral a los pacientes. Fue donde conociste las instalaciones. Ese inmueble lo rentamos, se reestructuró todo, se modificó para brindar las atenciones. Y hoy en día tenemos 6 pilares importantes, que es medicina general, pediatría, cardiología, genética, nutrición, neurohabilitación y acompañamiento psicofamiliar. Wow. Y ese fue un modelo integral porque es como a mí me hubiera gustado que mi hija hubiera sido atendida. De acuerdo a tu experiencia, claro. Ahora sí que muy empíricamente todo lo he hecho en base a mi experiencia. Mi hija es mi conejillo de indias, lo pruebo con ella y si funciona, lo seguimos. Después de escuchar pues todo este proceso, ¿qué edad tiene tu hija? Mi hija 22, está por cumplir 23 años. Imagínate 22 años que llevas recorridos con toda esta experiencia pues tan tremenda. Y a mí me gustaría mucho aprovechar este espacio para que la gente sepa que no estaba enterada o que conoce a alguien. ¿Qué más necesitas tú, Jackie, para la fundación, para que siga creciendo, para seguir ayudando, para seguir difundiendo? Cuéntanos. Lo primero es la sensibilización y que la gente conozca qué es una cardiopatía congénita. Porque el mayor problema de que un niño a veces no sea diagnosticado a tiempo es la ignorancia. Ok. Falta de información. Falta de información, sí. Porque todos creemos que el problema de corazón es en adultos. Y como que no tenemos en la mente que un niño pueda nacer con una condición congénita en el corazón. Si vemos en números, son más de 18,000 niños al año en nuestro país. Ok. No es un número chiquito. De esos 18,000, la mitad va a requerir una intervención en el primer año de vida. Pero la triste noticia es que solo el 10% tiene acceso a esto. Ese dato es muy duro. Entonces, es por eso que sí necesitamos, primero información. No solo los papás, la sociedad en general, porque no estamos exentos de no tener algún amigo, familiar o conocido que tenga un niño así y que requiere ayuda. Después, estarnos profesionalizando a nivel interno para poder ofrecer todas las capacidades médicas a los pacientes. Tercera, tener un equipo médico comprometido con la causa, porque sabemos que aparte aquí estamos ayudando a familias vulnerables. Y algo que siempre se va a necesitar y que por eso el dinero no hay que tenerle miedo, porque sin dinero no podemos ayudar. Aquí en este mundo físico requerimos el dinero para poder desde comprar insumos, hacer que las cosas hacer pasen. Que las cosas se manifiesten y sucedan. Sin dinero, lamentablemente, la pobreza es una causa por la cual muchos niños fallecen, porque no tienen accesos a centros de salud cercanos, porque no pueden trasladarse a una ciudad donde existe un hospital que les pueda ofrecer un diagnóstico. Entonces, el principal problema ahorita es el diagnóstico oportuno y de ahí un seguimiento y un tratamiento. Entonces, ¿cuál es el reto de Fundación Kristen? Ser la institución a nivel ahorita regional, la número 1 en diagnóstico y seguimiento de cardiopatías, pero hacer la referencia a los diferentes sistemas de salud que tiene nuestro país, como es ISSSTE, IMSS y Secretaría de Salud. Entonces, que cada niño, si no tiene IMSS, entonces si tiene ISSSTE o el que tenga, subirlo en el carril adecuado para que llegue a recibir la cirugía que requiere en tiempo, porque aquí en el corazón vamos con el contrarreloj. Si no hacemos un diagnóstico oportuno y un tratamiento en oportunidad, ya no hay mucho que hacer. Hay cardiopatías que son simples, pero que si no se diagnostican de manera oportuna, el daño en el pulmón es irreversible y acaban falleciendo en la edad adolescente por un problema en el pulmón, porque pulmón y corazón van de la mano. Otra cosa que hemos encontrado es que muchos de nuestros pacientes
traen otras complicaciones a nivel genético, porque el corazón es el primer órgano que se forma. Y si el corazón es donde hubo la falla, muchos de los órganos... En cascada hay otras fallas. Y yo lo veo en mi hija, porque no tuvo problema en el pulmón, traía también algo en el esófago y en el estómago, porque la tuvieron que operar del estómago, y un sistema inmunológico deficiente. Entonces se combinan muchos factores y entonces es por eso importante incluir a la genética, que es la que nos va a dar muchos rumbos, porque también hay rasgos, o como le dice el genetista, hay fenotipos, características que desde que tú ves al niño físicamente puedes notar cosas diferentes, desde la forma en cómo están sus orejitas. Por ejemplo, pueden estar así como en conchita, más despegadas o muy chiquitas, la distancia entre los ojos, la frente, los dedos, las rayas que aquí hay en las palmas de la mano, todo eso se empieza a ver. Y es ahí donde tú empiezas el genetista, todo. La piel, si hay manchas, hay muchas cosas que desconocemos, que el genetista simplemente con verlo dice, a este niño hay que hacerle algún estudio se llama panel de dismorfia. La dismorfia es cuando existe algo diferente. No tiene nombre y apellido aún, pero sabemos que ese niño trae algo genético. Sí, del promedio desde la genética. Okay. Y entonces ahí empezamos a poder precisar un tratamiento más especializado, porque ahí vamos viendo el caso individual. Si vemos el corazón, para empezar, ninguna cardiopatía, aunque tenga el mismo nombre, se parecen porque cada organismo funciona distinto. Y a cada niño hay que ofrecerle un tratamiento personalizado e individualizado. Pero a pesar de eso, hay que entrar más allá para conocer todo lo que hay de historia familiar. Porque es importante conocer si hubo algún familiar con una cardiopatía, si tienen problemas de diabetes, si tienen simplemente hipertensión, si hubo cáncer, para ir empezando a armar toda la historia de ese niño y cuál va a ser el pronóstico para poderle ofrecer un seguimiento puntual en las diferentes áreas. Porque ahorita yo te mencioné seis pilares, que si uno se cae, el niño no va a tener un buen desarrollo. Porque no nomás basta con reparar el corazón, es importante atacar todas las demás áreas. Entonces no podemos dejar uno solo, porque si no, no vamos a lograr el resultado esperado. ¿Y qué queremos con este modelo? Es reducir la morbilidad. Morbilidad quiere decir riesgos de tener infecciones o problemas de salud graves relativos al corazón, y la mortalidad. Y con ello aumentar la expectativa y calidad de vida de un cardiópata. Porque a tiempo se pueden hacer muchas cosas y realmente pueden llegar a la etapa adulta sin tener complicación alguna, y pueden ser personas totalmente aptas para incorporarse a la vida laboral y contribuir a nuestro país. Todo eso sucede ya. Sí, ese es el milagro. Cuando no existía nada. Entonces, a mí me parece muy importante hacer hincapié de esto, de tu historia, y aquí gracias por compartirla, porque a nadie más le importaba más que a ti enfrentar todo este proceso a través de tu hija y luego hacer esta fundación. También en la fundación, con la creación, pues ir poco a poco conociendo cómo es una fundación realmente, ¿no? Que requiere procesos, que requiere la curva de aprendizaje. Y al momento hoy que veo que pues ya dominas el tema y que vas todavía más para adelante. Esto es un orgullo que esto esté en Querétaro. Pues sí, ahora sí que esta sí es 100% queretana. Igual que Kristen, mi hija, son 100% orgullo queretano. Y que realmente queremos que esto sea como la semillita para ir replicando ese modelo en otros lados. Es un legado. Sí. Y, por ejemplo, la gente que nos está escuchando y que nos ve, ¿cómo se acercan a ustedes? ¿Cómo es el proceso con Fundación Kristen? Cuando alguien requiere nuestra ayuda, pueden acercarse a través de las redes sociales. Ahí nos pueden contactar a nuestra página web. Y también nuestras instalaciones, estamos ubicados en Vicente Suárez, número 19, Colonia Las Campanas. Entonces también ahí tenemos este centro de atención. Ahorita estamos en un proceso de reestructura bastante importante. Va a entrar nuevos consejeros que van a apoyar y robustecer lo que ya está en Fundación Kristen para que esto crezca. También, si me preguntas qué más pueden hacer, pues sí, el dinero nos hace falta. Dinero, voluntarios. Dinero, voluntarios. Que aparte, el voluntariado no solo es con los beneficiarios.
Si tienen, por ejemplo, habilidades de diseño, bien recibidos. Si alguien sabe de redes, bien recibido. Si alguien sabe, por ejemplo, de cuestión administrativa y quiere ser contable, bien recibido. Somos una empresa que requiere de todas las especialidades, pero que a veces tenemos recursos limitados, entonces necesitamos gente que desee aportarnos su tiempo, sus competencias y habilidades para hacer crecer esto. Porque no solo a veces con dinero. No, claro. ¿Y qué beneficio obtienes a cambio? A cambio, bueno, los que dan en económico se llevan un recibo deducible de impuestos, pero lo más importante es el poder transformar la vida de alguien más. Cuando tú ves que ese niño logró sonreír y lograste salvarlo y que permanezca en su familia, ese es el mayor logro. Y que tú fuiste parte de eso con eso que te toca aportar y que tú dices, bueno, voy a ayudar con esto. Yo le decía a la amiga que nos presentó a Ingrid y a mí, decía, es que yo de qué manera les ayudé. Bastante. Le dije, tú no te has dado cuenta del impacto que has hecho, pero el simple hecho de tú conocer a Ingrid y tú conocerme a mí y ponernos en contacto es lo que está permitiendo que Fundación Kristen pueda pensar en un siguiente nivel. En lugar de a lo mejor quedarme como estaba o a lo mejor a veces hasta cerrar, llega alguien que llega a relevarme y entonces el simple hecho de hacer esa conexión, no solo le ayudas a ella, me ayudas a mí, pero ayudas a todas las familias que venimos atrás. Y al ayudar a un niño, no solo lo ayudas a él, ayudas a mínimo 5 miembros de la familia. Es lo que te iba a decir, porque lo platicamos en la fundación la vez que te fui a visitar, que es bien importante esta red de contención, que, o sea, el protagonista de la historia, bueno, pues está padeciendo toda esta parte fisiológica, pero los que están alrededor es un estrés tremendo, ¿no? ¿Cómo afrontas estas situaciones tan difíciles, complicadas? Porque aparte no es de un día para otro, es todo un proceso que lleva tiempo. Y es largo, y a lo mejor en muchos casos es de por vida, y en algunos casos los pronósticos van a ser reservados. Entonces, sí hay que ir preparando a las familias, hay que acompañarlas, y por eso parte de la misión de Fundación Kristen es acompañar. Sí brindamos servicios, pero nuestra misión es acompañar a esas familias para que el proceso sea lo menos doloroso posible. No podemos quitarle esa parte, pero al acompañarlos y estar con ellos es más llevadero. Ayudar a entender. Sí. Que a veces es bueno, no a veces, para mí es una de las labores más importantes para cualquier persona que padece esto o cualquier otro tipo de situación, ayudar a entender. Y sobre todo es que a alguien más le importe. Así como tú dices, a nadie más le importa, a mí sí me importó las cardiopatías y lucho para que ningún niño muera sin un diagnóstico y una oportunidad de tratamiento. Muchas gracias, Jackie, por este espacio. ¿Quisieras agregar algo más? Pues agradecer a todas las personas que de alguna manera se han cruzado en mi vida. No voy a mencionar nombres para no omitir alguno, pero quien lo escuche y sepa que en algún momento se han cruzado en mi vida, me han apoyado de manera personal o en la fundación, agradezco infinitamente por esa coincidencia. Y a los que no nos conocen, pues que entren a las redes sociales y quieran ser parte de familia de la Fundación Kristen. Que en redes aparecemos como FK, porque un día mi hija, cuando estaba adolescente, me dijo, ¿por qué usas mi nombre? Le dije, sorry, mamita. Le dije, si quieres cámbiatelo tú, pero el de la fundación ya no se lo puedo cambiar. Entonces, son bienvenidos todos a Fundación Kristen. Estamos en un proceso de expansión, de crecimiento, y todos son bienvenidos. Pues ya lo saben, ya escucharon a Jackie. Yo también les hago esa invitación, porque muchas veces como personas, seres humanos, estamos atravesando por procesos complicados, no sabemos por dónde empezar con este ímpetu, pues un ímpetu de cambio, de encontrarte a ti mismo. Esto es un gran primer paso, ayudar al prójimo, ayudar a una fundación, y ahí en ese proceso puede ser que tú empieces también a sanar, ¿no? Y yo se los digo por experiencia propia. A mí la fundación que me ha dado el poder sanar, el compartir mi historia y el verme como par con los otros papás y poderles dar mi experiencia, a mí me ha ayudado a sanar muchas cosas. Pero aparte, cuando ayudas, generas, si lo quieren ver desde el mero punto de vista médico, generan pues, endorfinas que te hacen sentir bien. El ayudar a otro es un bienestar genuino, sí. Que no hay nada que te lo pueda dar. Entonces, cuando anden tristes, decidan ayudar. Así es. Cuando estén enojados, decidan ayudar. Siempre hay una oportunidad y podemos cambiar la vida de alguien simplemente con escuchar.
Jackie, muchísimas gracias por esta plática, esta gran charla, este gran mensaje que has dado durante todo este tiempo que duró esta entrevista y pues espero vernos pronto para los logros que vienen para Fundación Kristen. Claro que sí, muchas gracias. No, gracias a ti. Y bueno, los invito a suscribirse, a compartir para que siga creciendo este proyecto. Y ya saben, nos vemos en el siguiente episodio. Hasta pronto.